Llega a la gran pantalla la vida del que seguro es uno de los personajes más conocidos de Zaragoza. Les hablamos del Morico. El director zaragozano Jorge Aparicio ha querido descubrir al gran público el pasado de este cabezudo y nos dice que, aunque pueda parecerlo, su historia no es apta para los más pequeños. Por primera vez vemos al Morico fuera de las fiestas del Pilar y fuera de las calles. La ocasión lo merece porque se ha convertido en el protagonista de un cortometraje. Jorge, su director, ha querido contar lo que no sabíamos de este cabezudo. Que nació en La Habana y que tuvo una infancia muy dura, porque ya sabes, es muy cabezón. Y por eso quizás sea un personaje aragonés, porque tiene un cabezón tan grande, que por eso se finca como los aragoneses. Y eso posiblemente ha hecho que con los años nuestro Morico haya tenido que buscar la ayuda de un profesional. Exprésese tranquilamente, sabemos que es conflictivo. No sabemos si finalmente habrán dado o no con la solución. Quizás lo descubran esta misma tarde en su estreno. Lo que sí tenemos claro es que el Morico ha comenzado a vivir ya su momento de gloria, acompañado siempre de su porteador. Es un orgullo y una emoción, sobre todo por el Morico, porque en esos 30 y tantos años que llevo con él, es como si fuera ya mío. Fernando, ¿tú me sabrías nombrar algún cabezudo de Zaragoza? Hombre, claro. A ver. La Forana, el Boticario. O el Morico que estamos viendo, ¿verdad? El Morico que estamos viendo, eso es. Y es que es precisamente el rodaje del cortometraje de Jorge Aparicio, realizador zaragozano, que nos acompaña ya aquí en el plato de Sin ir más lejos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Jorge. Muy bien, bienvenido otra vez a esta casa. Y bien acompañado, ¿eh? Y bienvenido al compañero del Morico, precisamente, el protagonista de este, o antagonista, según como lo veamos. ¿Pero qué le pasa al Morico que tiene que ir al psiquiatra? Pues bueno, pues debido a tener un problema, ¿no? Y por eso decide acudir a un psicoanalista para analizar. Parece que está sopesando la posibilidad de dejar la comparsa de Gigantes y Cabezudos que ha acompañado tantos años a... Pero sí es uno de los más queridos, el Morico. Pero bueno, la vida tenemos problemas y a veces nos obliga a tomar decisiones importantes. Bueno, estamos hablando de un cortometraje que de repente un día se te ocurre realizar y para ello, y que se presenta esta mañana, ahora a las 8:30 se va a proyectar en las esquinas del psiquiátrico, me parece, en el Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico. Eso es, exactamente. Y cuentas la historia de uno de los cabezudos más entrañables de los que hay en Zaragoza y que sigue saliendo todos los años en las fiestas del Pilar. Sí, pero exactamente el cortometraje no trata de las fiestas del Pilar. No. No veremos un cabezudo de las fiestas del Pilar, sino los libros están basados en las historias de Miguel Suñén y las ilustraciones de Ignacio Ochoa. Hay muy poco escrito por ellos, dan solo una pequeña biografía que publica en la página del ayuntamiento, pero son todas ficcionadas, no hay nada real y muy poco escrito, como he dicho anteriormente. Y debido a ese poco escrito, pues sacado de esos libros mencionados, pues he hecho esa historia. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los cabezudos más queridos, que cuenta la historia de un mozo de cuadras que trae un conde de Cuba. Sí, que tuvo una infancia pues muy dura, tuvo muchos oficios y que el conde de la Viñanza pues lo trajo a Zaragoza. Incluso hasta desconocemos su identidad, no sabemos cómo se llama. Pero era un personaje real, sí, existió. Se dice que existió la cigarrera, por ejemplo. Sí, exactamente, la cigarrera, que es la última persona, el último cabezudo que se a poner, incluso estuvo a punto de incluirse en este corto, pero por problemas logísticos no se pudo incluir. Y cuenta precisamente eso, que fue la persona de color que se presentó en Zaragoza. Y por eso, con eso de que se dicen que si los gente de fuera son moros y demás, no quiero pasar como el problema de antes, ¿no? Como contaba Bernal, porque eso decía que podía ser problema para los islamitas y para nada, ¿no? Sí. No quiero polemizar con nadie, ni se trata de esto, ¿no?
Pero es la historia del primer cabezudo que se lleva al cine en versión cortometraje, ¿no? Sí, sí, exactamente, es un cortometraje de ficción, por lo tanto, lo que pase en la pantalla no tiene por qué ser real, ¿no? Si hay gente que me dice, pero de verdad el morico va a dejar la comparsa, ¿no? Bueno, nunca se sabe lo que va a pasar en la realidad, ¿no? Oye, Jorge, la persona que lleva el morico durante las fiestas del Pilar, que se llama... Domingo Carrillo. Domingo Simón. Carrillo, que lleva 30 y tantos años 31 años. 31 años. Ha sido la persona que ha llevado el morico durante el rodaje del corto. Sí, sí. Y además, pues muy bien, porque precisamente si hemos hablado de que es uno de los más queridos, precisamente se le debe a él. Yo cuando era pequeño me dijeron que era el que más fuerte pegaba. A mí el que más me gustaba era el boticario, no sé por qué motivo, porque a mí me gustaba que me curasen, porque un tío mío además es médico y lo que sea, a mí me gustaba el boticario. Pero incluso en el colegio me decían que el que más fuerte pegaba era el morico. Sí. Entonces incluso hay algo de esa trama en este cortometraje. Oye, ¿tu padre cómo importante es en este corto? ¿Quién? Tu padre. Mi padre, pues, igual que otros familiares, pues es parte del guión y parte de mano derecha de este proyecto. Pero también hay muchos familiares, como mi prima Silvia Aparicio. Sí. ¿Y qué actores? Y Alfredo Abadia, al que descubrí como Marx en el Soho. Sí. Y Jesús Marco, que es la persona que lleva la voz en off. ¿Tú escribes este guión? Sí, sí. ¿Y lo registras dónde? En Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Cómo que lo registras en Los Ángeles? En Los Ángeles. Porque ¿en el Sindicato de Actores de Los Ángeles? Sí, sí, porque estábamos haciendo el Campus LA junto a José Ángel Delgado, sí, que es parte, por cierto, de la producción asociada, junto a la directora y guionista Mariche Samitier. Sí, aragonesa, que vive en Los Ángeles, ¿no? Entonces nos acompañó al Sindicato de Guionistas de América y por un módico precio de $20 pudimos registrar allí. O sea, que el guión del morico de Jorge está en la misma estantería que guiones de George Lucas. Exactamente, y con series de televisión y con los programas que hay allí. Y ahí está descansando y a un productor americano podría interesarse durante al menos 5 años. ¿Te imaginas que te llaman a Zaragoza? Sí, sí. Y te dicen, y bueno, por poder volver allí en Los Ángeles, porque la verdad que la experiencia de Los Ángeles pues, fue una de las más bonitas que he vivido como de forma personal y profesional. Claro, me extraña. Y volveré, ¿no? No sé cuándo, pero... ¿Y el corto es para todos los públicos? No, bueno, yo recomendaría que los niños muy pequeños no lo vieran. Es decir, preferiría que lo vieran antes los padres y según cómo lo vieran los más pequeños. Para un público... ¿A partir de qué edad? Bueno, preferiría 12, que... 12, 14... 10 años. Por ejemplo, un niño peor con televisión y no va dirigido para ello. Los Simpsons, por ejemplo, o Padre de Familia, tampoco va destinado a un público infantil. Oye, ahora que estás de promoción, el morico va contigo a todos los sitios. Lo has traído aquí, esta tarde va a estar en el Teatro de las Esquinas, presidiendo el teatro. Y luego pues, acudir a los festivales locales, nacionales e internacionales. Oye, ¿y el ayuntamiento te lo ha dejado así? Quiero decir... Bueno, ha habido que hacer una burocracia. No, asegurarlo, ¿no? Que sencillamente coincidió con el cambio político, con el cambio de gestión también cultural, de Zaragoza Cultural, y las fiestas del Pilar, las vacaciones de veraniegas, y bueno, al final se llegó todo a un buen puerto, ¿no? Sí. Costó. Y la famosa polémica de la cigarrera. Sí, ¿hubo algún problema? Sí, claro, con esto de si se lleva cigarro, no lleva, etcétera. Entonces, pues bueno, durante ese tiempo pues también tuve un poco de miedo a que yo podía salir perjudicado en este... Pues estamos deseando ver el corto, ¿verdad, Pues Ana? sí, desde luego, que no sabes por qué va al psiquiatra. ¿Y te planteas hacer de algún otro cabezudo? Bueno, pues por ahora no, lo importante ahora es seguir creciendo, ¿no? A ver qué resultados da este. A mí esta mañana en Aragón Radio me han preguntado que si lo voy a hacer. Y yo el día de los Santos Inocentes dije que iba a hacer una serie con todos los gigantes, con cada uno de ellos. Incluso hubo gente que se lo creyó. Bueno, igual llega a ser verdad. Sí, sí. Entonces además era una idea original del propio ayuntamiento. Jorge, muchas gracias.
Mucho éxito esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Que sea un pelotazo el corto. Eso es, seguro que sí. Eso es. También gracias a la Corporación de Radio y Televisión, que se está volcando mucho. Pues que el corto tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy bien, sí. Eso es invitado. Pues hoy a las 8:30 en el Teatro de las Esquinas esta misma tarde. Hola de nuevo. Hoy la estrella que se sube a las tablas del Teatro de las Esquinas es nada más y nada menos que el Morico, el cabezudo más querido por los niños. Y es que dentro de unos minutos se va a proyectar un corto que le rinde homenaje. Vero, ahí le estamos viendo al protagonista. Ay, Blanca, ahí le estamos viendo, pero nos ha dicho que está tan nervioso hoy, que es que no puede ni hablar. Porque claro, el estreno del corto de su vida, pues hombre, es como para estar nervioso, digo yo. Y decías que es uno de los cabezudos más queridos de Zaragoza y no hay nada más que ver la de gente que ha venido hasta este espacio ambigú del Teatro de las Esquinas para venir a este estreno del corto del Morico, la historia del Morico. Jorge Aparicio, director de este corto, ¿te esperabas? ¿Estás nervioso? Pues bueno, al principio del día estaba un poquito, pero bueno, pues cuando ya vas entrando en calor, y cuando ves ya todo este ambiente, pues ves sobre todo que la gente te apoya, ¿no? Y eso es lo más importante para que esta energía positiva se te suba y puedas llegar al estreno con sensaciones buenas. Faltan escasos 15 minutos, a las 8:30 es cuando se va a estrenar este corto. Todavía hay tiempo para que la gente que se quiera animar a acercarse hasta aquí, hasta este Teatro de las Esquinas, pueda venir, porque la entrada es gratuita. Exactamente, ya sabes que todo lo que es gratis la gente se anima. Entonces el Teatro de las Esquinas ya sabes que es un barrio céntrico y el transporte ahora, que no hay huelgas, puede venir todo el mundo corriendo y hay sitio de sobras para todos. Bueno, la historia del Morico nos preocupa un poco, porque claro, lo que cuenta la historia es que está un poco deprimido, que quiere dejar la comparsa. Alfredo Abadía, que es el psiquiatra de este corto, ¿qué le pasa, doctor, al Morico? Bueno, pues es efectivamente lo que dice la copla, que al moro le gusta el vino, al moro le gusta el pan, al moro le gusta todo menos ir a trabajar. Y a raíz de esto viene todo el problema psicológico del Morico, que quiere dejar el trabajo. La comparsa se lo plantea y, bueno, ahí se establece una conversación. Viajamos un poquito hacia los orígenes de este cabezudo, uno de los más queridos de Zaragoza. ¿Qué supone para ti como actor estar en este corto, protagonizarlo junto a él? A mí me encanta, a mí todo lo que sea utilizar las tradiciones y llevarlas a situaciones actuales y jugar un poco con ellas y que las tradiciones estén vivas, a mí es una cosa que me apasiona. Bueno, hasta este estreno se ha acercado parte del elenco de este cortometraje. Tenemos a Ana Pavía, que hace de mujer del psiquiatra. Me voy a poner aquí por delante. No te molesto, ¿verdad? Bueno, Ana, también importante participar aquí. Sí, muy importante. Apoyar cualquier audiovisual aragonés lo es. La idea creativa que ha tenido Jorge es brillante. Y aquí hemos venido toda la familia ficticia, que somos Alfredo, mi esposo, y mi pequeño, Marcos González, que es su debut como actor en un cortometraje. Y la verdad es que muy ilusionados, esperando una buena respuesta del público aragonés. Decíamos que el Morico está nervioso hoy, que no puede hablar de los nervios que tiene, pero Jesús Marco es quien le pone voz en este cortometraje. Jesús. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy el que le ha puesto la voz al Morico, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ponerle voz? Hombre, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Primero porque ya ves que por el color de mi piel y del pelo, pues de cubano no tengo absolutamente nada, entonces había que poner un poquito acento cubano, cosa que no había hecho en mi vida. Y me da pues como bastante respeto, ¿no? Pero luego me lo pasé fenomenal, de verdad. O sea, no sé, yo creo que es uno de los trabajos más gratificantes que he hecho hasta la fecha en el hecho de poner la voz al Morico. Pues eso, una historia importante que además está registrada en Hollywood, ni más ni menos nos ha contado antes Jorge, así que nosotros les invitamos desde el Teatro de las Esquinas que se acerquen hasta aquí, que aún tienen tiempo, a las 8:30 el estreno. El corto del Morico, su vida. Muchísimas gracias, Vero. Ahora concretamente
para conocer a un personaje aragonés no literario, sino popular, que todo el mundo conoce, que es el Morico, y que ahora tiene hasta su propia película. Esto es obra de Jorge Aparicio, todo un personaje del mundo audiovisual y además un ejemplo. Así que vamos a verlo y disfruten de lo que hay. ¿Qué tendrá que ver Woody Allen, Los Simpson y Oregón Televisión? Pues Jorge Aparicio nos lo puede contar porque es el encargado de El Morico, el cerebro del que sale toda esta historia, esta adaptación del personaje popular aragonés. Y bueno, personaje de origen cubano. Anda. Sí, sí. Dicen que es el primer persona de color que vino a Zaragoza, pero siempre es su tierra de adopción, por lo tanto es aquí donde se cría. Se cría, pero tú donde lo crías realmente, la historia es en Los Ángeles. Sí, sí, porque antes de rodar ya estaba pisando una estrella por el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Para su guión, ti? Sí, exactamente. ¿Cómo surge esa experiencia de estar en Los Ángeles trabajando en guiones? José Ángel Delgado, pues de Cinema Update y presidente de la Academia de Cineastas Aragoneses, pues organizó ese ciclo para un poco pues, por conocer cómo se vive el cine desde allí, en el campus LA, una experiencia muy interesante y en la que conocimos partes del guión, partes de postproducción, edición, los platos de Estudios Universal y varias cosas más. Y surgió la idea de conocer el Sindicato de Guionistas de América, así que registramos ese guión allí a cambio de $20. Muy bien, pues $20 tienen la culpa, oye. Exactamente. ¡Acción! Aquí, allá, Morico el Pilar, se come las sopas y se echa a bailar. Este Morico pues quiere dejar la comparsa. Después de tantísimos años, decide acudir al psicoanalista porque, ya sabe, a More le gusta todo menos ir a trabajar. Y decide irse al psicoanalista para que le recomiende o intentar conseguir una baja temporal o, ¿por qué no?, definitiva. ¿Qué ocurrirá entre ambos? ¿Ocurrirá algún conflicto? ¿Le dará la baja o no? Oye, ya veremos qué le pasa al Morico. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Exactamente. Que no hacemos spoiler. No. Desde aquí mal estaría. Ustedes permanezcan atentos a sus agendas de próximas proyecciones en salas porque al Morico aún le quedan fiestas para rato.